¿Hay algún problema del mundo que te duela y quieres hacer algo al respecto? ¿O tal vez ya eres emprendedor o emprendedora social? Si alguna de tus respuestas es sí, este es el podcast ideal para ti. ¡Descúbrelo! Te damos la bienvenida a la travesía de ser una empresa social. Hola, ¿cómo están? Yo soy Frida Haas. Y yo Daniela Abella. Y les compartimos lo que sucede detrás de cámaras al ser una empresa social. Les damos la bienvenida al 11º capítulo de nuestro podcast La travesía de ser una empresa social. ¿Alguna vez han batallado con comunicar lo que hacen o lo que hace su emprendimiento? Esta es una fase que me parece que todos, o si no es que casi todos los emprendedores sociales pasamos por ella a través de nuestra carrera. Nosotros no somos la excepción. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre storytelling, que es una herramienta muy poderosa para comunicar nuestra causa de forma efectiva. Bienvenidas, bienvenidos, comencemos con el capítulo. Estamos muy emocionadas por este capítulo porque tenemos a un invitado muy especial. Es un gran amigo, un gran colega, aparte experto en storytelling. Y él nos va a explicar cómo construir la narrativa para un proyecto social. Tenemos un montón de preguntas por hacerle a Aquino. Así que, la verdad, sin más preámbulo, yo me quiero ir directo a hacer todas las preguntas que tenemos que hacerle. Pero antes les vamos a presentar a Aquino Eloa. Aquino lleva más de 13 años dedicados a la gestión y profesionalización del trabajo y desarrollo social en organizaciones de la sociedad civil, programas sociales gubernamentales e iniciativa privada en México, Venezuela y Uruguay. Es exdirector de programas en innovación y emprendimiento social de Impact Hub Monterrey. También es ex coordinador de comunicación y economías sustentables en Red de Turismo Sustentable y Desarrollo Social en la península de Baja California. En Monterrey es consultor del Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad de Nuevo León, Red de Discapacidad de Nuevo León, Unbox, ICO y coordinador de comunicación en Distrito TEC. Aquí nos estamos muy felices de que estés aquí, gran persona, gran personaje, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Y en realidad sabemos que también tienes una consultora en comunicación social que se llama Alquimia Social. ¿Por qué no empiezas contándonos un poco sobre qué es Alquimia Social, qué hacen, cómo nace? Hola, muchísimas gracias por invitarme, muy contento de acompañarles en este podcast que tengo que decir que soy fan. Pues Alquimia Social nace de una inquietud que yo tenía desde hace muchos años. Yo soy comunicólogo de profesión, pero en ese en lo que estudiaba y en lo que aprendí un poquito del tema, me involucré con muchas organizaciones de la sociedad civil como voluntario. Entonces, ese involucrarme con tantas organizaciones distintas me hizo darme cuenta que hacía muchísima falta el tema de la comunicación en los proyectos sociales. Muchas personas a través de organizaciones, a través de proyectos, a través de colectivos, estaban haciendo muchas cosas por resolver problemáticas sociales, pero no siempre estaban bien comunicadas. Entonces, como que me dejó esa espinita, esa huella cuando todavía estaba chavo. Ahorita ya no estoy tan chavo. Y siempre se quedó ahí. Entonces, cuando empezó a pasar el tiempo, aprendiendo muchas más cosas en la vida, llegué a este concepto de alquimia social, leyendo un poquito sobre los antiguos alquimistas que buscaban la transmutación en ese entonces de algo como metales, los metales que les decían los metales groseros, en metales que eran mucho más requeridos y la gente quería tenerlos como el oro. Y se cuenta que lo hacían a través de esa transmutación de esos metales, lo hacían a través de una piedra filosofal. Entonces me hizo totalmente relación con lo que queríamos lograr a través del impacto social, de transmutar esas problemáticas sociales en soluciones tangibles y sostenibles. Y en vez de usar esa cosa mágica que le llamaban piedra filosofal, pues acá usamos la empatía, que era ponerse totalmente en el lugar de los otros para comprender su contexto, comprender otras realidades bien distintas a la que a lo mejor nosotros estamos acostumbradas y acostumbrados, y en eso salió todo el concepto de alquimia social. Hoy Alquimia Social es una consultora de comunicación social para proyectos que tienen impacto tanto ambiental como social, y los apoyamos y los acompañamos en el camino para comunicar de manera mucho más efectiva todo lo que están haciendo.
Qué padre, la verdad siempre nos ha encantado y nos sigue encantando lo que haces. Y gracias por querer compartir tu experiencia de ya no tan chavo con nosotras y con la audiencia. Y pues sin más, nos vamos con la primera pregunta. Aquí no. Por favor, explícanos qué es el storytelling y por qué es tan importante. El storytelling es, dicho de manera práctica y simple, es el arte de contar historias. Es esta herramienta súper práctica y súper útil que nos permite conectar con las otras personas desde quienes somos y desde lo que estamos haciendo. Por eso es súper relevante para todos los proyectos, sobre todo de todo el mundo, de productos, servicios, de todo, pero en este caso específico, cuando tenemos un impacto social o ambiental, porque no tienen idea de cuántos proyectos hemos visto en el camino que son maravillosos, que están resolviendo problemáticas súper profundas, súper necesarias para la sociedad entera, pero están muy mal contados. No tienen, no tienen noción de dónde partir. A lo mejor saben lo que están diciendo, pero lo están diciendo de una manera desordenada, sin estructura. Y eso es súper importante y me voy a ver muy vulgar con lo que voy a decir, pero pues no es lo mismo decir los huevos de la araña que arañame los huevos. O sea, es bien distinto. Entonces, es tan importante encontrar esas palabras claves que nos lleven a identificar quiénes somos, qué hacemos, para dónde vamos, cómo hacemos lo que hacemos, pero también la estructura, el orden que damos. Entonces, en resumido es esta herramienta que nos permite contar la historia de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y a quién queremos llegar con todo esto. Tienes toda la razón. Puedes tener excelentes ideas, un excelente proyecto, pero si no lo sabes transmitir correctamente, you're out. Estás fuera del juego totalmente. Sí, de hecho, pues nos pasó mucho tiempo. Nos pasa todavía. Sí escuchamos comentarios de la gente externa diciendo qué padre su proyecto, pero una vez que lo platicábamos como más a fondo, ¿no? Para concursos. Exacto. Pero siempre que comunicábamos como en un espacio pequeño, con pocas palabras, no lográbamos transmitir eso que es, en nuestro caso, tierra de artistas, ¿no? Entonces, pues, como decías, sin un gran proyecto, sin una buena comunicación, no logra su objetivo. Y también es que no es lo mismo hacer un pitch de una empresa tradicional que de una empresa social, en nuestro caso, ¿no? Igual que no es lo mismo hacerle un pitch a un inversionista, a un posible patrocinador o a tu cliente potencial. O a un amigo. Exacto. Entonces, como que también tienes que saber adaptar tu narrativa y tu pitch a diferentes personas, escenarios, etc. Es complicado, es todo un arte el storytelling, tienes toda la razón. Y hablando de esto, Aquino, ¿qué diferencia hay entre la comunicación de una empresa tradicional y una empresa social? Esta es una muy buena pregunta y me gustaría contestarla desde mi perspectiva personal, que a lo mejor a mucha gente le hace sentido y a otras no tanto, pero a pesar de que hay una diferencia muy visible y aparentemente clara entre el tipo de narrativa que construyen como estos dos sectores, pongámosles el sector 1, estas grandes empresas de productos o servicios que al final conseguimos comúnmente en el mercado, y su fin es generar utilidad. Y este segundo combo de empresas, organizaciones, colectivos, proyectos que buscan impactar y resolver problemáticas sociales y ambientales, generalmente, a pesar de que parece que son dos entes distintos, al momento de construir narrativa, caen como en los mismos patrones o los mismos modelos, que al final es enganchar a través de emociones, de sentimientos. ¿Por qué? Porque sabemos que es una fórmula prácticamente infalible. Si logras que la persona conecte por ahí, pues se va a enganchar y va a comprar tu producto y todo. La gran diferencia que yo veo personalmente, y que en eso se deben enfocar muchísimo los proyectos y las empresas que impactan social y ambientalmente, es esta congruencia entre el mensaje que estás dando y la problemática que quieres resolver. Me explico. Vemos de repente un sector, voy a hablar de un sector como la inclusión de personas con discapacidad, por decir un ejemplo,
y de repente vemos esta narrativa que ha habido en torno a esa problemática, que es la exclusión de las personas con algún tipo de discapacidad, y la narrativa casi siempre que han vendido para ellos es darse a entender y dar a conocer lo que están haciendo es una narrativa totalmente lastimera, totalmente asistencialista. Y a lo que voy con esto es lo que estás contando, o sea, esta narrativa que estás vendiendo para supuestamente solucionar una problemática social, ¿en realidad está ayudando a que tú soluciones esa problemática o la está empeorando? Es decir, si tú lo que quieres es inclusión de personas con discapacidad en este ejemplo, pero después vendes una narrativa súper lastimera, donde todas las personas con discapacidad sufren y pobrecitas y todo, pues en realidad estás cumpliendo con tu propósito, que es empoderar a las personas, generar oportunidades de empleo, generar oportunidades de educación, generar accesibilidad universal. O sea, en realidad está contraponiendo lo que estás diciendo con lo que estás haciendo. Entonces, esa creo que es la gran diferencia, a pesar de que las fórmulas mercadológicas apuntan casi siempre a la misma, para ir avanzando y para ir conectando con la gente. Creo que el foco en las empresas o proyectos sociales o ambientales tiene que ir por ahí, en ser congruente y que la narrativa que estás contando al final también ayude a crecer y avanzar en tu propósito. La verdad, a nosotras nos pasa que tenemos muchos tipos de proyectos, diferentes líneas de acción, y se nos complica justamente construir correctamente esa narrativa. O sea, no sabemos si juntar todo lo que hacemos en un mismo pitch o hacer diferentes pitch dependiendo de cada línea de acción. O sea, siempre es como la problemática con la que nos topamos, o la barrera de decir, pues, ¿qué hacemos? Y sé que no somos la única organización o empresa social que tenemos este problema. Seguramente a muchos nos ha de pasar, de que es que hacemos muchas cosas, ¿cuál decimos? Sí, ¿Cuál de todas? Sí, totalmente. Y justamente hace poco, donde nos dimos cuenta que no somos los únicos que nos sentimos así, fue en una plática sobre storytelling que atendimos, y nos dieron un consejo que quiero compartir aquí también, que es lo que mata la influencia es la generalidad. Hay que buscar siempre la simplicidad. Entonces, pues bueno, hay que tomar el consejo, buscar la simplicidad sin dejar de ser significativos. Uh-huh. Y aquí no. Entonces, ¿qué podemos hacer las empresas sociales y o organizaciones para comunicar mejor quiénes somos y qué es lo que hacemos? A mí en este sentido me gusta mucho cuando los proyectos o empresas, organizaciones o colectivos que tienen impacto social o mental expresen en su narrativa quiénes son en realidad, o sea, sin maquillar, sin disfrazar. Obviamente hay un tema de estructura, pero que cuenten su esencia así como son. Pongo un ejemplo así rápido. Hace un par de semanas estábamos colaborando con otro proyecto en construir narrativas de proyectos sociales, y había uno que me encantó que trabajaba con mamás. Era el tema de la maternidad, y generalmente a mí me había tocado, cuando es un tema así, pues siempre también es como una narrativa, no sé, como muy bien cuidada, y me encantó que desde que escuché lo que estaban construyendo decían un montón de groserías. Aparte me identifiqué porque soy muy mal hablado, pero es este cambio de que pues así son ellas, o sea, su esencia es así y hablan así, pues de que cabrón, y como, o sea, estaban siendo como ellas son porque le están apuntando a un sector de la población que son como ellas, o sea, que son así, que son mamás común y corriente de a pie, que vamos por ahí y que tenemos frustraciones y que tenemos felicidad y todo, o sea, sin maquillar tantísimo el quiénes son. Entonces, a mí me encanta cuando las narrativas se construyen desde esa esencia. Y en temas de estructura hay 4 elementos que siempre me ayudan muchísimo en estas construcciones, que generalmente recomiendo tener presentes, que es 1, la intención, que es este lugar, esta perspectiva, punto de vista desde donde viste tú la problemática social. O sea, ¿qué viste en el mundo, en la sociedad, que te inspiró a generar y ser ese cambio que quieres ver tú en esa comunidad y en esa sociedad? Eso es bien importante tenerlo en esta estructura de construcción de narrativa. El segundo es la intención, que la intención al final es
cómo estamos haciendo las cosas, desde dónde estamos haciendo las cosas, contar un poquito nuestro día a día, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, el propósito, que es muy importante, que es la tercera, que es y me encanta ponerlo así, es este fin último, es esta última parada en donde podríamos voltear y decir, ¿sabes qué? Ya cumplí todo lo que tenía que hacer, ya puedo desaparecer. Obviamente es muy difícil llegar ahí, es algo como muy utópico porque las problemáticas siempre van a mutar y siempre van a estar por ahí rondando y hay que resolverlas, pero si no apuntamos hacia allá, pues difícilmente vamos a tener una guía para avanzar. Entonces, ese punto es bien importante también tenerlo en la construcción de nuestra narrativa. ¿Qué es ese fin último que tenemos nosotros en la vista, en ese horizonte donde queremos llegar? Y el cuarto y último en esta estructura que siempre recomiendo es el valor, que es que de nosotros, de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, es diferente a las demás personas que están haciendo algo similar. Es decir, si estamos hablando de un tema de impacto ambiental, no sé, de popotes, de plástico, pues ahorita hay un montón de personas que afortunadamente están haciendo lo mismo para impactar menos en la contaminación a través del plástico de un solo uso. Si nosotros tenemos un proyecto que va a tratar de resolver también esa problemática, ¿qué de nuestro proyecto es diferente a todos los demás? O sea, esa parte es súper crucial también para que la gente empiece a identificar quiénes somos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué estamos haciendo diferente al resto de las personas. Muy interesante. ¿Y en qué etapa es recomendable centrar todos los esfuerzos para construir la narrativa y alguna estrategia de comunicación? Y también, ¿cuál sería tu recomendación para empezar? Uy, muy buena porque eso es súper común. Es una pregunta que hace muchísimo, sobre todo cuando apenas están comenzando los proyectos, sobre en qué etapa o en dónde debo estar para empezar a enfocar esfuerzos en comunicación. No existe una etapa definitiva que pueda decir de que, pues en esta etapa, en la etapa número 4 ya puedes empezar a construir. Lo que sí es que definitivamente hay que primero tener un proyecto bien sólido. Mi recomendación en la experiencia es primero enfocarse en que el modelo, sobre todo de sostenibilidad, esté como bien cimentado, en que las métricas de impacto ya estén desarrolladas o por lo menos estén trabajando para desarrollar. ¿Por qué? Porque pues todo lo que no mides no lo puedes cambiar al final y no puedes mejorar y no puedes ver qué sirve y qué no. O sea, como primero enfocarte en esa parte en que tu proyecto esté funcionando, esté allá afuera, esté vendiendo o esté impactando positivamente y ya después el de comunicación. O sea, no importa en qué etapa estés, pero que estés funcionando por lo menos. Y digo esto porque en verdad no tienen idea de cuánto personas, sobre todo cuando vienen de universidades que son proyectos que se los encargan por tarea, por trabajos, por cosas así en las diferentes universidades. Y una vez llegó un chavo de una universidad y me dijo, oye, pues es que aquí tengo y no sé qué, y quiero ver unas cosas en la zona citrícola de Nuevo León, para que me ayudes a construir toda la narrativa y vamos a ver, o sea, el güey traía todo un plan de acción y quería que le ayudara a comunicar y quería que le ayudáramos como a construir toda esta narrativa que iba a hacer, pero revisando todo lo que tenía, este chavo ni siquiera se había parado jamás en la zona citrícola, o sea, jamás había hablado ni siquiera con la comunidad que deseaba impactar y que deseaba colaborar. Entonces, pues ¿cómo? O sea, si ni siquiera la estás entendiendo desde adentro. A eso me refiero con tener como bien armado y bien cimentado como pues el modelo y que esté funcional y ya después. Teniendo eso, no importa cuándo la vayas a construir, mientras más pronto, mejor, obviamente, para evitar. Un maestro me decía, si la vas a cagar, cágala, pero cágala desde el principio y cágala mucho para que más adelante no te la pases cagando por todos lados como caballo. Y la recomendación para empezar, si es que todavía no tienen nada, es de verdad busquen a alguien que sepa de procesos de comunicación. Generalmente es un tema que delegamos o olvidamos o tenemos por ahí como rezagado, o se lo damos a un practicante, y no le damos la importancia que requiere
cuando pues puedes tener, y lo dije al principio, puedes tener el proyecto más maravilloso del mundo que podría salvar a millones de personas, pero si no lo comunicas bien, pues ¿cómo lo vas a vender? O sea, ¿cómo la gente va a entender lo que estás haciendo? Entonces, si no puedes de plano contratar a alguien, buscar a alguien interno o externo que se encargue específicamente de la comunicación y que sepa de comunicación, la recomendación para empezar es empieza a sondear o entrevistar a las demás personas alrededor de tu proyecto, cómo ven tu proyecto, a las personas de las comunidades, a tus amigos, a tus familiares, a tus proveedores, o sea, todas esas personas que ya han tenido algo de relación contigo y con tu proyecto, que te presten un poco sus ojos, sus oídos, sus sentidos, para ver cómo te están viendo desde afuera y todo eso documentarlo, porque todas esas visiones, al momento de juntarlas, ayudan mucho a entendernos a nosotros mismos como proyectos, y eso es herramienta súper valiosa y útil para empezar a construir una narrativa muy asertiva. Tiene todo el sentido del mundo y tienes toda la razón. Creo que vamos a seguir ese consejo, preguntarle a nuestra audiencia, a nuestros amigos, a los que conocen Tierra de Artistas, que nos digan un poquito más de cómo nos ven, y hay que tomarlo en cuenta para cuando construyamos nuestro pitch, ¿no? Sí, lo cual estamos haciendo en estos días, así que on point tu consejo, muchas gracias. ¿Cuáles son esas preguntas clave que debemos de hacernos como emprendimiento social para transmitir todo eso que hacemos? Aquí te puedo decir que al final y yo creo que se ha dicho mucho, es qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. O sea, esas son las preguntas al final con todo lo que hemos hablado de narrativa, con estos 4 pasos y todo que estamos resolviendo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que mientras más amplia, pero no amplia en cantidad, sino amplia en información y contenido, esté nuestra narrativa, así sea una narrativa que quepa en un tweet, mucho mejor. O sea, no importa si es porque estás preparando un pitch para un inversionista, no importa si es porque estás preparando un post para Facebook, que todo lo que vayamos a comunicar trate de dejar súper claro qué somos, quiénes somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, cuándo lo hacemos, o sea, que trate de abarcar la mayor cantidad de información, y ese es un arte, al final pues no es tan complicado, y no es por echarnos flores a los comunicólogos que siempre nos hacen menos, pero o sea, tiene su chiste, el saber concretar, resumir y decir en pocas palabras o en muchas palabras, o en una imagen, o en un video, o en algo que comunique todas estas variantes para que la gente le quede súper claro qué es lo que queremos, por qué lo queremos, quiénes somos, quién fregados es esta persona que está al frente que me está diciendo un mensaje y por qué me está diciendo que debo impactar positivamente el ambiente o a la sociedad. Eso es súper relevante. Entonces, volvemos a lo mismo. La recomendación es, si es un trabajón, entonces necesitamos generalmente, o por lo menos así lo veo yo, a una persona, a muchas personas, pero a alguien que ese sea su foco, ese sea su objetivo, y no sea nada más como parte de todos los procesos operativos que tiene una organización y una empresa con impacto social o ambiental, y sea algo más. O sea, la comunicación al final es un pilar fundamental en el impacto que estamos teniendo. Claro, ahora yo diría que el storytelling es el arte de contar historias, y también el arte de la simplicidad y de la síntesis, totalmente. Así es. Pero también es verdad que cuando vas a dar un pitch a alguien, dicen que los primeros segundos son los más importantes. Y yo quisiera preguntarte, Aquino, ¿por qué esos primeros segundos son los más importantes de un pitch y cómo le hacemos para que sean un éxito? Bien, eso es todo un tema, el tema del pitch, porque ahorita estamos hablando de narrativa, que es la construcción de esta estructura, o sea, el qué estamos diciendo, y el pitch es igual de importante, es este otro pilar, porque es el cómo lo vamos a decir. Entonces, al final van de la mano, es como este yin-yang, que siempre van acompañando los procesos de comunicación, el qué voy a decir, pero también es importante el cómo. Y esto que mencionas es súper importante, porque cuando estamos dando un pitch a algún inversionista, algún socio, a algún cliente,
es súper importante y relevante esos primeros segundos para captar la atención, porque ahí despertamos curiosidad. Esta curiosidad le lleva a la otra persona generalmente a querer conocer más de nosotros. Y ese querer conocer más de nosotros al final va a causar un interés, que ese interés, cuando logramos ese punto, tenemos lo más valioso que una persona, o al menos así lo veo yo, nos puede ofrecer, que es su tiempo y su atención. Si ya logramos despertar su curiosidad y ya tenemos su tiempo y su atención, ya estamos del otro lado. O sea, ese es el momento perfecto ahora sí para soltarnos así como metralla a contar todo lo que somos, obviamente de una manera clara y de una manera entendible, de todo lo que hacemos y todo lo que queremos lograr de esa persona. Porque al final de todo esto, y esta es la parte más importante que a mí se me hace que tiene un pitch, es con toda esta curiosidad y todo este interés que logremos generar desde un principio, desde un primer gancho, es la asimilación. Es esta, cuando digo asimilación me refiero a que la persona no se quede indiferente después de escucharnos, después de que pueda leer, después de que pueda oír este mensaje que nosotros tenemos que dar, que no se quede en gris. Eso es lo peor que nos puede pasar y eso nos habla de que tenemos un mal proceso y una mala manera de comunicar. Y hablo de gris, hablo de esta neutralidad, porque dependiendo de lo que queremos lograr, es tan válido dejar una sensación positiva, una sensación que llena a la persona de alegría, de felicidad después de escucharnos, pero también del otro lado, o sea, también se vale dejar una incomodidad, una reflexión, un malestar a la persona si es que eso nos va a llegar más adelante a lograr nuestro objetivo. Eso es todo un tema aparte que si quieren luego nos echamos otro podcast de pitch específicamente del cómo vamos a decir, porque ahí podrían entrar 1000 cosas para llamar y captar la atención de la gente, desde usos visuales, audiovisuales, hasta la teatralidad se vale, es decir, usar todos los elementos que tenemos para llamar la atención, obviamente de una manera positiva, pero que al final deje a las personas con este proceso de asimilación, que ya después que nosotros nos vayamos y ya le hayamos arrojado el mensaje que queríamos arrojarle de cualquier manera, la persona se quede con ese querer saber más, de ese querer buscarnos o por lo menos, si ese es el objetivo, reflexionando sobre el mensaje que nosotros quisimos dar. Súper, ya dijiste, ¿eh? Te vamos a dejar descansar un capítulo porque de hecho el siguiente capítulo sí queremos hablar sobre pitch, pero en un formato más técnico, porque la verdad no somos expertas, pero hemos aprendido un poco. Entonces vamos a compartir los puntos técnicos mientras descansas y luego te vamos a volver a robar un poquito de tu tiempo para que profundicemos en el tema y todos te vuelvan a escuchar y nos compartas tu sabiduría. Así que bueno, esa fue la última pregunta. Si quisieras compartirnos algún consejo extra. Bien, pues algo que nos puede servir muchísimo, me quedo mucho con esta frase famosa que dice que la práctica hace la maestría. Es justo eso, practicar, grabarnos y escuchar el mensaje que estamos diciendo para ver si suena congruente lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo, si hace sentido. A lo mejor hablar con personas externas a nuestro proyecto, como dijimos hace rato, para que ellos nos den su retroalimentación de los mensajes que están captando, si entienden quiénes somos, qué estamos haciendo, y desde ahí tener una visión diferente a nuestra perspectiva personal de nuestros proyectos. Eso nos da unas herramientas increíbles para construir. Al final todo es probar, y mientras más visiones tengamos desde afuera, o sea, no ciclarnos en nuestra propia narrativa que nos estamos contando día a día, sino tener flexibilidad para ver cómo se ve desde afuera, eso nos ayuda muchísimo. Y el segundo consejo que podría dejar es, que ya lo repetí y lo repetiré por los siglos de los siglos, es si es posible tener a una persona encargada de comunicación, ya sea interna o externa. Sé que muchísimas personas podemos ser expertas en muchas cosas, se vale. Yo personalmente no puedo hacer más de 2 cosas a la vez. Soy muy distraído y necesito enfocar, pero hay personas que sí pueda. Pero si queremos crecer nuestros proyectos, si queremos darle la importancia que requieren a todo esto, sí recomendaría tener a alguien con todo el foco, con toda la energía,
orientada a los procesos de comunicación. Igual que generalmente en los proyectos tenemos una persona súper enfocada en los recursos económicos, otra administración de personal, pues si podemos tener y tenemos esa capacidad de tener a una persona que nos pueda apoyar en todos los procesos de comunicación, nos ayudaría muchísimo. Excelentes consejos, Aquino, y muchísimas gracias por responder todas nuestras preguntas. Ha sido un capítulo lleno de aprendizajes. Estamos muy contentas de haber platicado contigo, que nos compartieras todo lo que sabes. Muchas gracias. Y si alguien quiere profundizar más en el tema de comunicación para proyectos sociales, no duden en contactar a Aquino. Aparte es una personaza. Estoy muy feliz y quiero cerrar con un agradecimiento muy grande por haber invitado a este podcast. Saben que las admiro, las escucho muchísimo y ha sido un gran honor estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. No, hombre, nosotros te admiramos muchísimo a ti. Sí, te queremos mucho, Aquino. Muchas gracias. Pues así concluimos nuestro 11º capítulo de La Travesía de Ser una Empresa Social. Somos Frida y Dani de Tierra de Artistas. Síguenos en redes sociales, en Instagram, Facebook, en YouTube, danos subscribe. Y no olvides que hagas lo que hagas, con el corazón, Haz la diferencia.